Soy el pastor Juan José Gil. Me he venido aquí a esta especie de subterráneo fluvial, diría yo. Lo podéis ver ahí un poquito, bueno, pues está un poco decorado. Me he venido aquí principalmente porque quería quedarme al margen de los ruidos exteriores para lo que os quiero explicar. Hemos estado hablando acerca de extraterrestres. Cuando hablamos de extraterrestres estamos hablando de seres supuestamente que vienen del espacio y que vienen a la Tierra para visitar al ser humano y para hacer lo que ellos consideran supuestamente que tienen que hacer. Es obvio que hay lo que llamamos esos medios de transporte ovnis desconocidos, por lo menos para la mayoría de la gente, que por eso se llaman así, objetos voladores no identificados. Bien, eso es lo que comúnmente se entiende por extraterrestres, seres que vienen del espacio en estos aparatos para visitar la Tierra, para observarla, quizá para estudiarla, quizá para lo que sea, ¿no? Esto es lo que comúnmente se entiende como el fenómeno ovni. Pero indagando en la palabra de Dios, indagando en la Biblia, bueno, es cierto, como he dicho en otra ocasión, que hay visitas celestiales, hay visitas de parte de Dios a los profetas, hay otras visitas en el sentido de ejércitos que se manifiestan de parte de Dios con esos carros de fuego, esas manifestaciones sobrenaturales en el mundo físico. Esto está claro. Pero lo que no está claro es que Satanás y sus ángeles tengan la libertad de estar en los aires más allá de la atmósfera terrestre para poderse manifestar como extraterrestres. Otra cosa es lo que la gente piense, otra cosa es lo que ellos digan acerca de sí mismos. Pueden decir perfectamente que son seres extraterrestres y de esta manera estarían algo así como camuflando su verdadera identidad y por tanto o por supuesto sus intenciones. Ahora, a mí me gustaría que hiciéramos un repaso en la escritura acerca de, bueno, cuáles son o qué es lo que la Biblia dice acerca de este mundo intraterreno que podríamos considerar como el verdadero hábitat de estos seres demoníacos o seres que llamamos ángeles caídos, rebeldes a Dios, etc. Bien, cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos en Éxodo 20, permitidme que lo lea, que estoy aquí con mis apuntes, Deuteronomio 4 y Deuteronomio 5, entre otros, que nos hablan de cómo Dios prohíbe. ¿Sabe? Dios, por medio de Moisés, le ha dicho a la gente, no os saquéis imágenes de nada de lo que veáis en el cielo, en la tierra, en las aguas, y ahí indica también debajo de la tierra. Es decir, no tener a ningún objeto que sea culto de adoración, que pueda ser culto de que os inclinéis delante de ellos. Dios le dice a Moisés, Moisés le comunica al pueblo que Dios le ha permitido esto a los pueblos paganos, fijarse en las cosas celestiales, en las cosas como el sol, la luna, las estrellas o cualquier otra cosa que pueda aparecer en los cielos. Dios le ha permitido a los habitantes de la tierra, a las naciones que no le conocen, que puedan tener esta especie de inclinación y que se hagan imágenes, pero no a su pueblo. Su pueblo tiene que estar en la verdad, no en el engaño. Así que esto es lo que vemos, ya digo, en Apocalipsis 20, en Éxodo 20, en Deuteronomio 4, también en Deuteronomio 5, en esa especie de despedida de Moisés. Moisés va a dejarle al pueblo una especie de mensaje final o alocución final para que tengan algo así como un recuerdo último de Moisés y de lo que Dios ha estado revelando a través de él. Así que eso es lo que encontramos. Luego es muy interesante porque
también luego va a bendecir Moisés a las tribus. Es curioso porque a la tribu de José le va a decir algo muy curioso. Lo vemos aquí en Deuteronomio 33, versículo 13, que esto es lo que le dijo a José. Bendito del Señor o bendita del Señor sea tu tierra con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está debajo. Curioso que en la bendición bendiga a José con el abismo que está debajo. No sabemos exactamente por qué diría Moisés esto, pero lo que sí queda claro es que debajo de la tierra hay un abismo y eso queda bien señalado en las Escrituras para que sepamos que hay lugares puestos por Dios para que ciertos seres puedan estar ahí. Fijaros en Filipenses capítulo 2 cuando se habla del nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús o ante el nombre de Jesús o ante Jesús se doble toda rodilla de los seres que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Curioso, porque entonces nos deja señalado de una manera muy clara que hay seres debajo de la tierra que se inclinarán ante Jesús y que reconocerán quién es Jesús y que ante Él se tienen que doblegar y obedecer. Así que ahí vemos que hay un mundo intraterreno. Hay un mundo y hay seres que viven debajo de la superficie de la tierra y están ahí precisamente viviendo con las distintas, digamos, calidades de vida o seres o formas, o bueno, es un mundo desconocido para nosotros en gran manera, que llamamos el mundo intraterreno, debajo de la tierra, en el interior de la tierra, y que ahí están y que se tienen que doblegar ante el nombre de Jesús. Por eso podemos decir que todos esos ángeles caídos, como leemos en 2 de Pedro 2, en 2 de Pedro 3 también, es decir, que hay seres, fijaros como en 2 de Pedro 2 nos habla de que Jesús, una vez muerto y estando en el Espíritu, va a descender a las partes más oscuras o más profundas de la tierra, creo que es primera de Pedro 3, disculpad, donde, voy a mirarlo en los apuntes, donde nos dice que efectivamente Jesús desciende a las partes más profundas. ¿Qué hace? Va a predicar a esos espíritus que estaban ahí. Nos habla de los espíritus de la gente que había muerto en los días de Noé, etc. Ahora, fijaros también cómo Pablo en Efesios, en el capítulo 4, recordando esos pasajes, recordando los salmos, recordando a las escrituras del Antiguo Testamento, habla de que descendió, así es como lo leemos en Efesios 4, que Jesús había descendido a las partes más profundas de la tierra para luego subir y elevarse a las partes más altas, es decir, al trono de Dios. Y desde allí iba a dar dones a los hombres, desde allí iba a repartir los dones que conocemos como los dones espirituales o los dones organizativos, los dones de enseñanza, etc. Es muy interesante, lo puedes leer con detalle ahí en ese capítulo de Pablo que es Efesios capítulo 4. Bueno, pues, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que efectivamente hay un mundo intraterreno, hay seres que viven ahí dentro. Por ejemplo, en 2 de Pedro, ya en 2 de Pedro, en capítulo 2, en el versículo 4, nos dice que Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron, a esos ángeles que cayeron como Satanás,
y que incluso algunos perdieron la dignidad, iba a señalar también Judas, que Dios no los iba a perdonar, sino que los iba a encerrar en prisiones de oscuridad. Por tanto, ahí vemos que efectivamente Dios va a ubicar seres, en este caso nos habla de los ángeles caídos, pero podría hablar de cualquier espíritu rebelde, los iba a encerrar en esas prisiones de oscuridad. Bueno, también, fijaros también, que encontramos en Apocalipsis 20, los versículos primeros, 1, 2 y 3, cómo aparece un ángel que tiene las llaves del abismo y va a echar mano de Satanás, lo va a encadenar y lo va a arrojar al abismo, al pozo del abismo, y va a sellar ese pozo para que no aparezca. No aparezca hasta que ocurran o que pasen esos 1000 años. Acordaros que Jesús en el Evangelio de Juan, hablando de cómo iba a morir, en Juan capítulo 12, en adelante, que ya está Jesús metido en la última semana de su vida, ahí Jesús va a revelar a los discípulos que estaba llegando la hora en el que el príncipe de este mundo, en el que Satanás, refiriéndose a él, iba a ser echado fuera. Ser echado fuera es una expresión, primero, que puede indicar de los cielos a la tierra, pero también puede indicar de la tierra a debajo de la tierra, como vemos ahí en Apocalipsis. Es decir, Satanás va a ser derrotado cuando Jesús le expone la muerte de cruz, ya que ha dejado muy claro la maldad de Satanás y toda su malignidad expresada en la muerte del Hijo de Dios, es decir, toda esa maldad que delata que Satanás no es digno de estar en los cielos y que por tanto es arrojado fuera, pero no solamente fuera, puede ser perfectamente arrojado a las profundidades de la tierra, juntamente con todos aquellos espíritus rebeldes a Dios que no se someten, que no tienen en cuenta a Dios para buscarle, para buscar hacer su voluntad, para tener sus vidas sometidas a Él. Fijaros, cuando leemos en Lucas 16, ese es el capítulo cuando Jesús nos va a hablar del rico, el rico avaro y el pobre Lázaro. Esa es la historia que Jesús va a contar. No es una parábola, lo cuenta efectivamente como una historia. Había un hombre que era rico y que todos los días celebraba sus fiestas, vivía en opulencia, vivía en derroche, pero a su lado había un pobre que venía a sus puertas para pedir algo de alimento. Bueno, nos dice que hasta los perros venían a lamerle las heridas, estaba en muy mala condición. Aquel rico y todos los que venían allí no se lamentaban de él, no se compadecían de él, no le ayudaban, no le sacaron de esa condición, al contrario. Pero, ¿qué nos va a decir Jesús? Que un día los dos murieron, Lázaro y el rico. Y nos dice que los ángeles llevaron a Lázaro al seno de Abraham y llevaron al rico al Hades. Entendemos algo así como por la teología trascendental judía, que esto era una creencia clara en el pueblo, es decir, había un seno de Abraham a donde iban en el mismo Seol o Hades, donde iban las almas de los justos con Abraham, y había otra parte donde iban los muertos que podían considerarse rebeldes. Y ahí estaría este rico, que va a alzar sus ojos y ver a Abraham y va a ver al pobre Lázaro y le va a suplicar a Abraham que envíe a Lázaro para
traerle algo de alivio porque está como seco, reseco en esa llama, en ese lugar de castigo y está, por supuesto, padeciendo profundamente de esa condición. Por tanto, lo que Jesús nos está contando es que efectivamente eso es una realidad, no es una parábola, es una realidad escrita por Jesús. Entonces aquí vemos a lo largo de todas estas escrituras cómo efectivamente estamos hablando de un mundo real, el inframundo o el mundo intraterreno, de dentro de la tierra. Yo sé, hay muchas teorías acerca de la tierra hueca, de que dentro de la tierra hay mundos y hay... Bueno, estas cosas la Biblia no nos provee de suficiente información como para que podamos hablar de culturas, civilizaciones en esa tierra hueca, en ese mundo intraterreno, pero sí, sin duda, hay seres que lo habitan. Entonces, bueno, no quiero hacerlo demasiado largo, pero es muy curioso porque en Apocalipsis 20 se nos habla de que hay un juicio, el versículo 10, versículos 14 y 15, y que hay un lago de fuego donde van a ser arrojados Satanás, la bestia, el falso profeta y todos aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida, van a ser arrojados ahí. Podríamos seguir con algunas escrituras más, pero el punto que yo quería dejaros claro es que es muy posible que las manifestaciones ovnis promovidas por Satanás, promovidas por esos ángeles caídos, que es muy posible que estén en contacto con los satanistas, estén en contacto con poderes que se han rendido a él, se han rendido a su presión o a sus amenazas, lo que sea. Pues es muy posible que le hayan dado a conocer estos mecanismos de transporte que ellos pudieron utilizar en un tiempo y que es posible crearlos con cierta tecnología y darle la posibilidad a los gobiernos o a ciertos poderes en la Tierra para crear esta especie de ilusión, esta especie de algo así como mundo extraterrestre que vienen a la Tierra, pero que en realidad parten de la Tierra, es decir, pueden partir del mar, como muchos aparecen saliendo del mar, pueden partir de ciertos lugares como cavernas o sitios en la Tierra, como pueden ser cráteres de volcanes o lugares así, ¿no? Muchos de esos lugares son totalmente desconocidos. Pueden estar en las selvas o pueden estar en lugares marítimos remotos, en islas, etc. Y entonces dar la impresión de que vengan del cielo cuando en realidad proceden de ese mundo intraterreno. Entonces, hay muchas cosas que desconocemos. Lo que está claro es que tenemos que estar alertas, tenemos que entender que hay ese mundo o inframundo, ese mundo intraterreno, que está escondiendo seres, muchos de ellos ya condenados por Dios, a lo que llamamos el Seol, lo que la Biblia llama el Seol, o lo que los griegos llamaban el Hades, o lo que podríamos identificar como el infierno, ¿no? Ese mundo que puede tragar a los rebeldes, a sus habitantes. Lo vemos incluso en el caso de Coré en el desierto, en Éxodo, ¿no? Aparece, si no recuerdo mal, cómo Coré es condenado por su rebelión, porque se ha rebelado contra Dios, se ha rebelado contra Moisés, y es condenado por esa rebelión de manera que él y toda su casa van a ser tragados vivos en el Seol, porque la tierra se va a abrir y todos van a perecer
en su interior. Bueno, pues lo que para mí queda claro es que hay seres que están en el interior de la Tierra. De esto no nos cabe duda con la escritura en la mano. Que muchos de esos seres son seres condenados por Dios, preservados ahí para el juicio, y que muchos de esos seres podrían proceder de estos ángeles caídos que traigan como conocimiento a los poderosos, a los gobernantes, etcétera, puedan traer ese conocimiento que les ayude a desarrollar esas tecnologías que hoy es posible que las estemos utilizando y que provengan de aquí, de ahí, pero que haya cosas que no han querido revelar, como ovnis, objetos, técnicas, ciencias que todavía permanecen ocultas al público general, pero que tengan capacidad de poner en marcha estos extraterrestres. No sé qué piensas tú. ¿Crees que son seres celestiales que están viniendo de otros planetas para visitarnos? ¿O que, como dice la Escritura, podrían ser perfectamente que procedan del interior de la Tierra y que vengan con un espíritu engañoso? Recuerda, en Apocalipsis 20 se dice que al final de los 1000 años Satanás sería liberado para engañar a las naciones. ¿Es a eso a lo que se refiere? ¿Que tiene de nuevo permiso para salir y que va a estar ahí engañando a las naciones para que le den culto a él, para que se aparten de Dios definitivamente? Bueno, lo dejo ahí. Lo que opines será bienvenido, podemos estudiarlo, podemos analizarlo, pero creo que era importante que fuéramos a la Escritura para tratar de ver la perspectiva bíblica y ver a qué se podría estar refiriendo todas estas manifestaciones ovnis. ¿Son extraterrestres o son intraterrestres? ¿Vienen de los cielos o vienen del inframundo? En fin, os dejo esa reflexión. Que el Señor os bendiga.